Amigos, familia, qué bueno reunirnos nuevamente para seguir meditando la palabra de Dios y qué bueno ir escuchando otras voces, viendo otras caras, escuchando a otros sacerdotes que nos enriquecen. Eso es muy rico porque uno siempre escuchando el mismo, no dirá nada nuevo o ya uno se previene. No, aquí estamos nuevamente para más que hacer un análisis literario de la palabra de Dios, para meditar, orar con ella y sacar unas aplicaciones para nuestra vida. Siempre que nos acercamos a la palabra de Dios lo hacemos en un ambiente de oración, pidiendo el Espíritu Santo. Pues bien, esta noche pidamos la luz del Espíritu Santo para que sea Dios esta noche pasando por medio de esta palabra que nos regala. Los invito para que hagamos todos esta oración. Señor, te damos gracias porque una vez más nos reúnes en tu presencia, nos reúnes en tu nombre. Señor, tú pones ante nosotros tu palabra, la que les inspiraste a los profetas. Haz que nos acerquemos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no despreciemos esta palabra, sino que la recibamos con todo lo que ella nos dice. Sabemos que muchas veces nuestro corazón es incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que transforme nuestra vida. Haz, oh Señor, que no te opongamos resistencia, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón se abra a ella y que nuestra mano no oponga resistencia, que nuestro ojo no se cierre, que nuestro oído no se distraiga en cosas, sino que nos dediquemos totalmente a escucharla. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muy bien, hermanos, seguiremos meditando este capítulo 18 sobre la fraternidad. Ya han escuchado a varios sacerdotes que han iniciado este capítulo. Hoy les toca conmigo. No me he presentado, soy Rubén Darío Vanegas Hurtado. Los acompañaré en esta sesión. Soy párroco en la parroquia Santo Domingo Sabio. Pues muy bien, vamos a ver 3 momenticos: introducción, estructura literaria y una aplicación pastoral. Bueno, el texto que nos compete en este día son 4 versículos del Evangelio según San Mateo. Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Es el texto de esta noche, pero también quiero que veamos el paralelo que nos trae San Marcos. Recordemos que San Marcos es el evangelio más corto, fue el primero que se escribió, y Mateo y Lucas se basaron, tomaron cosas del Evangelio de San Marcos, que fue el primero que se ha escrito. Miremos un poquito las diferencias muy sutiles que nos trae Marcos. Dice: y llegó a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutían entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 2 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Cambios muy sutiles, muy pequeñitos. Aquí en Marcos, los discípulos son los que han discutido por el camino. Jesús se da cuenta y les interroga de qué tema discutían en el camino. En Mateo son los discípulos los que le preguntan a Jesús. Aquí es distinto, Jesús pregunta a los discípulos cuál era la discusión que traían. Otra diferencia
que la notamos a lo último. El niño en San Marcos, Jesús lo coge en sus brazos, ¿sí? Como cargándolo, lo abraza. En San Mateo no nos dice que lo abraza, simplemente lo pone en medio. Todo esto para llevarnos ¿a qué? Al reino de los cielos. Que para entrar al reino de los cielos hay que hacerse como niño. El reino de los cielos es básicamente una condición futura, esperada para la consumación del dominio divino, pero ya ahora, dentro de la misma comunidad y de la propia humanidad, se anticipa de algún modo su realidad. Ese reino de los cielos no es para un futuro, para un después, es aquí, es presente, es real. Vamos a ver los 4 versículos, un simple análisis literario cortico, para que después nos centremos en las aplicaciones pastorales. En el versículo 2, Jesús hace algo muy concreto a partir de lo cual ellos podrán comprender el alcance de la respuesta. Han preguntado por el más grande, por el mayor. Jesús les hace intuitiva la profunda verdad de la grandeza tomando un niño, el ser humano más pequeño, y poniéndolo en medio de ellos. Jesús, para hablar de grandeza, pone de relieve la pequeñez. El versículo 3. Jesús, antes de responder la pregunta, establece un principio básico de parte de Dios para los suyos y para todos los hombres. La frase comienza con el solemne os digo. Así manifiesta Jesús su conocimiento singular en las cosas del reino de los cielos. Recordemos ese, pero yo os digo, no está hablando simplemente del hombre Jesús. Cuando la palabra de Dios nos dice, pero yo os digo, es el mismo Dios es el que está hablando, es el mismo Dios el que se está pronunciando. Que los hombres vuelvan a ser como niños es un deseo de Dios que Jesús conoce. Esto se evidencia en el diálogo con Nicodemo, cuando el maestro le habla de un nuevo nacimiento. Qué bonito ese texto. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, es que hay que nacer de nuevo. Nicodemo piensa que hay que meterse en el vientre de la madre, y él dice, no se refiere a eso. Humanamente hablando, se trata de suprimir los acostumbrados criterios de las grandezas humanas. ¿Por qué ser como niños? El niño en la cultura judía de ese tiempo era símbolo de lo inacabado, de lo provisional. Necesitaba de la disciplina de los padres para llegar a ser lo que debía ser. De ahí la acentuada preferencia de Jesús por los niños. Los niños estaban en el mismo nivel de los esclavos o de los siervos, o sea, no eran tenidos en cuenta para nada. Por eso la importancia para Jesús de los niños. La interpretación en el Evangelio de San Mateo. Esta concepción del niño que trasluce en Jesús equivale a la pobreza espiritual que Mateo elabora en su primera bienaventuranza. Mateo 5, del 1 al 9, que nos trae las bienaventuranzas. Y esa primera bienaventuranza de San Mateo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos va a ser el reino de los cielos, dice San Mateo. La grandeza se funda en el reconocimiento sincero de la propia pequeñez. La grandeza se funda en el reconocimiento sincero de la propia pequeñez. Eso es muy bonito, cuando alguien que es sencillo, que es humilde, a pesar de tener títulos, de tener reconocimiento, pero como que eso no lo engrandece, sino que al contrario es más sencillo, más humilde. Eso a esa persona lo hace más grande, porque no se está ufanando de que es grande o por sus estudios, por ser intelectual, por su posición económica, no. Cuando se hace como a un lado o al margen, eso a esa persona la hace más grande, está reconociendo su propia pequeñez y eso lo hace más alto, se engrandece mucho más. Vamos a ver el versículo 4. Aquí Jesús responde la pregunta de sus discípulos del versículo 1. Se trata de volver a hacerse como niños.
Esta actitud es llamada ahora empequeñecerse, humillar, abajar, sentirse y actuar como niño. Esta respuesta del versículo 4 tiene dos caras. Los discípulos sabrán quiénes son los grandes verdaderos y también cómo deben ser ellos mismos para ser verdaderamente grandes. Este empequeñecerse resulta ser la forma precisa de la conversión. Vamos al versículo 5. En este versículo la perspectiva varía. Ya no se trata de quién es el más grande en el reino de los cielos y de cómo cuál tiene que llegar a ser como los niños para poder entrar en él. Ya se trata de cómo hay que conducirse frente a un niño tal. Es preciso recibirlo y acogerlo. Este versículo 5 presenta la parte positiva. El versículo 6 es la parte negativa. Ya lo verán en la próxima sesión con el padre Iván Darío, que es todos los escándalos acerca de los niños, el que escandalice a uno de estos pequeños. Eso ya lo veremos en la próxima sesión. Vamos a ver unas aplicaciones a nuestra vida. Predilección de Jesús por los niños, que lo lleva a formular el principio de que llegar a ser como niños es la condición ineludible para entrar en el reino de los cielos. El cristianismo naciente fue clarificando la paradoja de que la grandeza se acredita en la pequeñez, la fuerza en la debilidad y la significación en la insignificancia. Y Mateo en sus parábolas nos lo deja muy claro. Miremos de cuando Mateo nos habla de cosas pequeñas. Te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y se las revelaste a la gente sencilla, a los pequeños. El grano de mostaza, el más pequeño que se siembra y cuando revienta y germina se convierte en el arbusto más grande. La levadura, que fermenta toda la masa. Así, San Mateo nos trae el reino de los cielos que ya está en potencia en lo pequeño, en lo insignificante, en lo que pareciera que no tuviera fuerza. Jesús se siente como un pequeño en manos de su Padre. Por ello solamente los pequeños pueden recibir la revelación de los designios de Dios. Recordemos también San Mateo fue escrito para esos que se sentían como excluidos, que para ellos no había salvación, que para ellos no era el reino de los cielos. Y recordemos todos esos pasajes que trae San Mateo de ese pecador convertido, San Mateo, cobrador de impuestos, ¿sí? Y es llamado por el Señor. Y así muchos otros, que esos judíos no captan el mensaje de Jesús, no hacen caso a la revelación de Dios, y son esos excluidos, son esos últimos, son esos pequeños los que acogen en su corazón el mensaje divino. Jesús se siente como un pequeño en manos de su Padre, por ello solamente los pequeños pueden recibir la revelación de los designios de Dios. Jesús con su mensaje y su obra del reino de Dios alcanza precisamente a los desechados y desahuciados de salvación por parte del judaísmo. Conocemos la variedad de textos que nos trae San Mateo sobre esos últimos que son los que acogen el mensaje. Jesús se vuelve hacia los últimos de este mundo y concede mayor valor a los sin clase y postergados. Ahora vamos a ver trayéndolo a nuestro diario vivir. Traigamos todo esto que hemos reflexionado a nuestra comunidad, a nuestra parroquia, a nuestros grupos apostólicos. ¿Qué puesto ocupan los más pequeños en mi comunidad? Y podemos mirar unas imágenes del Papa Francisco. Ahí está en la Casa Santa Marta. Es la cabeza de la Iglesia Católica. Mire, ahí está con su bandejita, sentado con los que sirven allí en Casa Santa Marta, ¿sí? Con los servidores. Y él es el primero de los servidores. Mire, no está esperando que le lleven a la mesa y que le sirvan, no. Ahí está haciendo fila como uno más, ¿sí? En el buffet para que le sirvan su almuercito.
Ahí él mismo está llevando su bandeja allí, al comedor donde se va a sentar. Mírenlo, sirviendo el jugo o el agua a estas dos señoras. ¿Qué testimonio nos da Papa Francisco? Él el primero de todos, la cabeza de la iglesia, y no espera que le sirvan. Él es el primero en servir. Y ojo, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, que pienso porque soy el párroco, o soy el que dirijo los ministros de la comunión, o porque dirijo el grupo de lectores, el que dirijo la pequeña comunidad. Yo soy el que mando, que se tienen que hacer las cosas como yo diga, que me tienen que servir. No, 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 estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Yo, como líder de una comunidad, de un grupo, yo soy el primero que tengo que servir. Soy puesto ahí para servir. Hay un refrán que dice, un cargo es una carga. Y hay veces sí, porque hay veces tienes que cargar a los otros. A ese más pequeño que se quedó atrás, que no va al mismo paso de los demás, lo tienes que cargar. ¿Sí? Entonces, un cargo es eso, es un cargo de liderazgo. ¿Qué puesto ocupan los más pequeños en mi comunidad, en mi parroquia? Eso tiene que resonar en nuestros grupos apostólicos. Hoy día, los niños, anteriormente no se conocían los derechos de los niños. Hoy eso ha cogido mucho auge, el derecho de los niños. Hasta los mismos niños lo saben. Cuando la mamá le va a pegar es que la voy a aventar a bienestar familiar, le voy a poner una demanda en bienestar familiar. Pues saben que tienen unos derechos, pero también unos deberes. Hoy por todo el abuso, por todo el maltrato a los niños, hoy el derecho de los niños ha cogido gran relevancia y nosotros lo tenemos que hacer no porque nos lo diga unos derechos o una constitución, no, es que ese es el corazón mismo del Evangelio, los pequeños, los niños, el débil, el indefenso. Es por nuestro ser de cristianos que los tenemos que cuidar y proteger. Mire, nos dice el Señor, hay que hacerse como niños. Y esto lo aprendemos a las buenas o a las malas. La misma vida nos lleva, si usted no se hace como niño, la misma vida te lleva a que te hagas como niño. ¿No han visto que los abuelitos, los viejitos, se van poniendo gachitos? Se van volviendo pequeños, como niños, que hay que guiarlos, que hay que conducirlos, que hay que llevarlos de la mano, que hay que vestirlos, que hay que amarrarles los zapatos, que hay que darles de comer, que se hacen en la cama, que hay que repetirles una y otra vez. La vida es muy sabia. Si tú no te haces como niño, la misma vida te lleva a que te hagas como niño, a empequeñecerte. Así son los abuelitos, los adultos mayores. Vibran con lo espiritual, por eso que se mantienen metidos en nuestras parroquias. Los niños también. Ustedes han visto en las misas que los niños son ahí, junto al altar, y ahí no se despegan del sacerdote. Y cuando se llega viejo, igual. Ahí están en las primeras bancas. Por eso el Señor nos dice, o te haces a las buenas como niño, como pequeño, o a las malas. Y la idea es que lo asumamos con fe, de hacernos como niños, que somos débiles, frágiles, indefensos, pero necesitados de ese Padre Todopoderoso. Dios se hizo niño. Esta es la grandeza de Dios. Miren ese niño y todo lo que inspira un bebé. Escuchar un bebé, el llanto de un bebé, eso conmueve. Y Dios se hizo así, se hizo bebé, se hizo niño, débil, frágil, indefenso. Por algo el Señor nos llama a que nos hagamos como niños, es que Él ya pasó por ahí. Él ya fue el primero que lo experimentó y hacerse como niño.
Cuando nosotros hemos visto documentales en Animal Planet, sobre todo en los mamíferos, digamos una vaca, un venado, en fin, ¿sí? Cuando tiene su cría inmediatamente se levanta y va a buscar la ubre de la mamá, ¿sí? O sea, nacen que se pueden valer por ellos mismos. Un bebé no. Cuando nacemos necesitamos necesitamos llorar para que nos lleven a ser amamantados y no morirnos de hambre. En el reino animal no, se valen por sí mismos. Pero miren lo que nos enseña el reino animal. Ustedes ven que ese más pequeño, esa cría que acaba de nacer o esa cría que está enfermita, cuando vienen los lobos o los tigres o los leones a atacar, ¿a cuál van a atacar? Al más pequeño, al débil y al indefenso. Y ustedes ven que la manada se hace alrededor de ese que está débil e indefenso y lo defienden a capa y espada. Miren lo que nos enseña el reino animal. Ellos, siendo animales, saben que hay uno débil e indefenso y que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que defenderlo. Nosotros también. Tenemos que cuidar, tenemos que proteger a ese que es pequeño, débil e indefenso. Bueno, terminemos ahí nuestra reflexión de este día, que nos llegue esta meditación a nuestro corazón, que la pongamos en práctica en nuestros grupos pastorales, en nuestra parroquia. Les deseo un feliz encuentro y nos veremos en una próxima ocasión. La Dios nos acompañe.